Vamos a dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este momento. Desde ya agradecerles por su presencia, su compañía, por en este horario dejarse este rato para estar juntos en torno a uno que ya conocemos, nuestro querido maestro rabino, el padre Luis, que ahora nos va a compartir estas enseñanzas sobre San Pablo. Quería agradecerle de modo especial porque él siempre está disponible y siempre nos dice sí a todas las propuestas que le hacemos. Así que muchísimas gracias, Padre Luis. Muy bienvenido a este encuentro. Le doy la palabra a Leandro. Bueno, yo para hacer una breve presentación, muchos lo conocemos al Padre Luis, muchos otros quizás no tanto, entonces brevemente les cuento que él es porteño, es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Hace poco festejamos sus 50 años de sacerdote, ya son 51 igual, pero bueno. Es licenciado en teología, es licenciado por la Pontificia Comisión Bíblica, es doctor honoris causa de la Universidad Católica. Él escribió infinidad de artículos científicos, varios libros, realizó muchísimas traducciones de textos de padres de la Iglesia y de autores contemporáneos. El Padre Luis dedicó toda su vida al estudio y a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Tiene alumnas y alumnos de todo el país y de varios países de Latinoamérica que lo estiman y lo valoran. Muchos de nosotros aprendimos junto a él y por eso nos da mucha alegría poder compartir junto a él este momento, esta enseñanza. Y desde el año pasado fue nombrado socio honorario de nuestra asociación y por eso lo hacemos trabajar entonces y nos sentamos y nos disponemos por medio de este Zoom a poder escucharlo y compartir esta noche. Ahora sí, Luis, te doy la palabra. Muy bien, empiezo haciéndote algunas correcciones, como corresponde con todo alumno. Primero, que yo no soy porteño. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de 25 de Mayo. He vivido siempre en Buenos Aires, pero no nací acá. Soy provinciano. Lo segundo, que no tengo 51 años de sacerdote, sino 61. Parece que hiciste mal las cuentas. Así que ya llevo bastantes años de ordenado y sí, de profesor ya llevo más de 50 años. Dejé ya la facultad cuando tenía 50 años de profesor, pero siempre sigo prestando auxilios allá con alguna clase de vez en cuando o algún examen. Bien, es un gusto poder colaborar entonces con ustedes en esta tarea de difusión y conocimiento de la palabra de Dios, y en este momento quiero hacer una presentación más bien de carácter espiritual, porque sería ver la espiritualidad según San Pablo. Dicen algunos escrituristas famosos que los escrituristas, cuando vamos llegando al final de nuestra vida, nos ponemos muy espirituales, y todos los escrituristas al final de su vida escribieron algún libro de espiritualidad. No sé por qué será, pero hay dos cosas que se conectan siempre. Una, que al llegar al final de la vida nos ponemos espirituales, y otra, que durante nuestra vida nos gustan las novelas policiales. Y a mí también me gustan mucho y son mi lectura predilecta en los momentos libres. Y aquí vamos a tratar sobre la espiritualidad o algunas líneas de la espiritualidad de San Pablo, porque aquí en lo que dura una emisión de estas no se puede exponer todo, que me merecería todo un curso, por supuesto. Aquí serían las cosas más fundamentales. Y habría que comenzar explicando la palabra espiritualidad, que es una espiritualidad, porque alguna gente piensa que espiritualidad es estar asociado a alguna congregación o orden religiosa, o tener devoción a un santo, o llevar una medalla, o llevar un hábito,
o rezar ciertas oraciones, o tener ciertas prácticas, o ir a ciertas peregrinaciones. Espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad, para explicarla en pocas palabras y de una manera que podamos trabajar sobre ese concepto todos aquí, es cómo la persona, bajo la fuerza y el influjo y la luz del Espíritu Santo, mira, contempla, ve todas las cosas, hace sus juicios, cómo ve el mundo, cómo ve al prójimo, cómo se relaciona con Dios. Es una manera de pensar y obrar bajo la luz del Espíritu Santo y teniendo ciertos puntos que le sirven allí como los puntos cardinales para poder moverse en este ámbito de vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y así San Pablo, justamente, él no pierde momento en que menciona allí la influencia del Espíritu Santo en distintas actividades de su vida, su pensamiento, sus decisiones, la misma manera que encara su visión de lo que es la Iglesia, de lo que son los cristianos, de lo que es el mundo. Y por eso tendríamos que empezar por aquí, que la espiritualidad en general y en particular sobre San Pablo tenemos que presentarla bajo esta óptica. No se trata de tener devociones, ni de rezar ciertas oraciones, ni de ponerse un distintivo o un hábito, sino es una manera de pensar y de vivir, donde la base está en la acción del Espíritu Santo. Y eso sería la espiritualidad. Y cuando tratamos de San Pablo, una primera nota que tenemos que poner en esta espiritualidad es el rígido cristocentrismo de San Pablo. Para San Pablo, la mirada está siempre fija en Jesucristo y nunca se aparta de él. Y Pablo no admite a nadie ni junto ni debajo a Jesucristo. Jesucristo es el único. Hay un gran comentarista sobre San Pablo que hace ya bastante tiempo en su libro sobre San Pablo hace ese comentario que a veces me gusta repetirlo por ahí, que todo el Nuevo Testamento está centrado sobre dos personas, que serían Jesucristo y San Pablo, pero que no están uno al lado del otro como dos iguales, porque Jesucristo es el único. Y entonces él termina diciendo, entonces hay que decir que San Pablo es el primero después del único. ¿Por qué? Porque si miramos todo el Nuevo Testamento, la mayor parte está escrita por San Pablo o por discípulos de Pablo, los que han seguido su corriente. Es decir, como que el Nuevo Testamento es principalmente paulino. Tal vez junto a él habría que poner la teología juánica, que también en un solo libro o en dos o tres, si uno toma en cuenta las cartas también, sería el pensamiento juánico, pero la mayor parte son las cartas de Pablo y los libros escritos bajo la luz de San Pablo, como sería el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, la primera carta de Pedro, que es típicamente paulina, la carta de los Hebreos, que aunque no es de San Pablo, también siempre se la ha unido con los escritos paulinos y refleja en ciertos momentos la teología de San Pablo. Ven que cuántos libros que se acumulan de entre los 27 libros del Nuevo Testamento, cuántos están relacionados con Pablo, porque él los escribió o porque se escribieron bajo el influjo de su pensamiento. Y esto es entonces lo central aquí, según esta teología y esta espiritualidad que nos orienta el Nuevo Testamento, que cuando nos habla entonces de la espiritualidad, había que decir que principalmente el Nuevo Testamento nos orienta hacia una espiritualidad paulina y con la mirada puesta principalmente en San Pablo. Y de San Pablo lo que mira siempre es a Jesucristo muerto y resucitado. Cuando él define lo que predica, nosotros predicamos a Cristo resucitado, pero es el Cristo que está viviente y que él
lo experimenta en la acción y en la vida de los cristianos y de toda la iglesia. Hay un acontecimiento que se repite en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sería la vocación de Pablo, cuando él tiene esa experiencia, dice, en el camino a Damasco. La palabra con que el libro de los Hechos pone siempre en boca de Jesús en ese momento es: Pablo, ¿por qué me persigues? Y en esa frase tan simple estaría todo el núcleo de lo que piensa San Pablo. Porque él perseguía a un grupo de judíos que creían en Jesús. Pero a Jesús Pablo lo daba como un muerto, murió en la cruz y se acabó. Él persigue a los seguidores de Jesús. Y en ese momento, en la experiencia que él tiene, encuentra que Jesús habla en primera persona como que él es el perseguido. ¿Por qué me persigues? Jesús se realiza en ese grupo de seguidores. Se identifica, se hace solidario con ellos y se pone como el que es el objeto de la persecución. Jesús no le dice: ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a los que creen en mí? Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y además, para ese pensamiento de Pablo, como ya les decía, él piensa que estos son seguidores de un hombre que murió en la cruz, y sin embargo, este hombre está vivo y le está hablando. Es el Cristo resucitado, es el que está ahora, el que se hace presente en la vida de los cristianos y que forma una unidad con ellos, de tal manera que Jesús ni siquiera dice: ¿por qué me persigues? Y persigues a los cristianos. Él se da como el único perseguido porque es uno solo con todos los demás. Y a esto es lo que hay que prestarle mucha atención, porque ahí se funda la espiritualidad paulina. En Cristo, con la mirada puesta solamente en Cristo, pero este Cristo que incluye dentro de él a todos los cristianos, que se hace uno con todos ellos. Ven que esto ya orienta una mirada muy especial, y aquello que les decía al principio como una definición que es una espiritualidad: cómo miramos a la iglesia, cómo miramos a los cristianos. Jesús no se hace solidario solo con los cristianos buenos o con los cristianos cumplidores, sino con todos los que son perseguidos, no importa quiénes son. Es el cuerpo de Cristo que va a estar presente en toda la teología de Pablo, que es una figura que le impacta mucho y que impacta a los lectores, y que es algo tan característico de la enseñanza paulina, la de los cristianos formando un solo cuerpo con Cristo, y que no es una simple metáfora o un simple símbolo, sino que es una realidad. Para Pablo, el cuerpo los llena a todos, y él dirá, como dice ahí en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 12, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. No es que somos como, ni a semejanza de ninguna comparación, sino que somos el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que nos importa a todos acá tener presente como esta base. Para San Pablo, lo que él se escribe en sus cartas, se crea allí una dificultad que merece un estudio bastante profundizado de esto, porque resulta que él escribe las cartas por distintos sucesos que hay en las iglesias con las cuales él está relacionado. Y es un problema saber quiénes son en cada caso los adversarios que se le presentan allí, qué rostro tienen. No solamente hay una sola clase de personas que se manifiestan en distintas comunidades cristianas y contra las que escribe Pablo, sino que en cada caso hay una situación particular, y por eso entre los especialistas se han hecho distintos libros: quiénes son los adversarios de Pablo en Gálatas, quiénes son los adversarios de Pablo en Filipenses, quiénes son los adversarios de Pablo en la carta a los Corintios.
Y en cada caso habría que pensar en cada uno qué es lo que están pensando los que están enfrente a Pablo para saber cómo ubicar sus respuestas. Por eso no es muy fácil exponer el pensamiento de Pablo cuando uno no ha profundizado antes estos puntos, que de todas maneras uno encontrará distintas opiniones entre los especialistas. ¿Quién es? Pero en principio lo que podríamos decir que un tema que recorre todas las cartas es el del pasar de la condición de pecadores a la condición de justos, lo que se llama la justificación, cómo uno se hace justo, se justifica, se hace justo, según el pensamiento de Pablo. Porque uno de los principales adversarios que encontraría él allí sería aquellos cristianos de las comunidades judías originalmente, y luego también muchos de los originarios de otras comunidades que no son judías, pero que han sido adoctrinados por estos primeros y que han tenido una continuación con ciertos movimientos dentro de los judíos, no todos, pero con ciertos movimientos dentro de los judíos de la época en que predicó Jesús y predicó luego San Pablo, que era su adhesión muy firme a la ley, considerando que la ley, entendida como entienden los judíos, la ley, todo el Pentateuco, no solamente los 10 mandamientos, como entendemos los católicos a veces, sino todo lo que está mandado en el Antiguo Testamento, en los libros atribuidos a Moisés, en el Pentateuco, que los rabinos de la época ya los habían contado, que decían que eran 613 mandamientos, y que el cumplimiento estricto, riguroso de esos mandamientos es lo que hacía que el ser humano pasara de la condición de pecador a justo. Y cuando se dice pecador hay que pensar que para Pablo también toda esta humanidad anterior a Cristo y la humanidad hoy que no cree en Cristo están todavía envueltos en otro personaje que es el Adán, porque la palabra Adán en hebreo significa ser humano, el ser humano. Pablo interpreta los textos del Génesis no como que se trata de un hombre simple, individual, sino que es la humanidad entera, Adán, toda la humanidad. Y por eso todos participamos de su pecado, de su desobediencia a Dios, de su arrogancia, de querer ser como Dios. Y el pecado, entonces, entendido de esa manera, es lo que califica a todos, y por eso todos llevamos la sentencia, el morir. Cuando comas de este fruto morirás, y entonces la muerte, la sentencia de muerte acompaña a todos los seres humanos, porque todos estamos incluidos en ese Adán. Pero ¿cómo se puede salir de esa condición de pecador y de mortal? Justamente dejando de lado a ese Adán para pasar a formar parte del otro, que él llama el segundo Adán, que sería Cristo. Él interpreta de alguna manera, siguiendo a algunos autores de judíos de la época, como Filón de Alejandría, que esos dos relatos del Génesis serían como dos creaciones diferentes de Adán. En el capítulo 1 del Génesis, Dios dice, hagamos al hombre para que sea nuestra imagen según nuestra semejanza. Y ese sería un primer Adán que está junto a Dios y que es semejante a Dios y es la imagen de Dios, y este sería Cristo. Pero luego en el segundo capítulo del Génesis, Dios amasa el barro y hace una imagen de un hombre a la que le sopla el aliento de vida en las narices, en la respiración, y este es el Adán que luego será el que está en el paraíso y que comete la desobediencia y que es condenado a la muerte, el pecador, el rebelde, y que
luego es el mortal también, serían los dos Adanes. Por eso, para Pablo no es ninguna dificultad hablar de los que estamos en el Adán terrenal, pero lo tenemos que dejar para pasar a formar parte del otro Adán, que es imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tiene el Espíritu de Dios. Por eso mismo comparte la eternidad de Dios, tiene la vida eterna, no tiene la muerte como tiene el otro Adán. Sería esta teología de los dos Adanes que uno le encuentra en la carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 15, después del 46, allí se habla de estos dos Adanes. Un texto muy parecido al que se encuentra en este escritor judío contemporáneo de Pablo, que sería Filón de Alejandría, y que también cuando comenta el Génesis en el libro sobre la creación, lo hace en estos términos. Sería una idea que entonces Pablo la adopta, con la diferencia de que Filón no conocía a Jesucristo y no identifica a ese primer Adán. Pablo le da ya una existencia diciendo que ese primer Adán es Cristo y a ese tenemos que recurrir para formar parte de él. Este primer Adán entonces tiene como característica que está investido no con la respiración del segundo Adán, del Adán terrenal, que sería la respiración de la nariz, sino que tiene un espíritu que es el espíritu de Dios. Y ese espíritu es el que le da vida a cada uno de los miembros, que los miembros seríamos los creyentes, los cristianos. Y el espíritu nos vivifica, nos capacita. Pablo utiliza la palabra capacitación en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Allí se habla de que él nos capacita, porque sería lo que nosotros llamaríamos hoy los carismas. A cada uno de los miembros se le da una actividad especial desde el espíritu. Así como en el cuerpo humano tenemos la respiración, que para ellos era lo que les daba la vida, y por esa vida cada uno de los miembros realiza una función apropiada, como el ojo para ver, el oído para oír, los pies para caminar. Así también en el cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros tiene una actividad, pero que siempre es originada, capacitada, impulsada por el Espíritu de Dios, los carismas. Esto sería otra de las características de cada uno de los creyentes, de buscar cuál es ese carisma que le da el Espíritu, porque eso es no para beneficio personal, sino como en el cuerpo humano, cada uno de los miembros actúa para el bien de todo el cuerpo. Los carismas no son para que cada uno se los guarde para sí, sino que los carismas están dados necesariamente para el bien de todo el cuerpo y ver cómo cada uno puede actuar. Porque está detrás un concepto que ya viene desde el Antiguo Testamento y que tal vez por influencia de los místicos en cierto momento se ha borrado. La moral bíblica siempre es relacional, siempre se refiere a la acción con respecto a otro. Lo del cultivo de las virtudes, miren que eso viene muy posteriormente por influencia del neoplatonismo. Más bien en la Biblia siempre la moral es con respecto a otro. Nunca es con respecto a sí mismo, ni para ser más brillante, ni para ser más santo, sino que siempre es cómo se comportan como los demás, como se puede ver en los mandamientos, por ejemplo, pero se puede ver en cualquiera de los aspectos del Antiguo Testamento cómo viene esto de la ley. Siempre es con relación a los otros. Y así también serán los carismas, que ya vienen entonces no como una imposición de una ley, sino que vienen por un impulso del Espíritu Santo. Para los que podían discutir con San Pablo,
Ese cumplimiento de la ley es entonces lo que haría que el hombre fuera justo delante de Dios. Pablo dirá que eso es inútil porque la ley es muy buena, manda cosas excelentes, pero tropieza con algo insuperable, que es la debilidad humana. No hay nadie que pueda cumplir todos los mandamientos a la perfección. Para la ley había un ideal que era el hombre justo, pero ese hombre justo no se puede realizar, porque se introduce en el medio la debilidad del ser humano, lo que él llama la carne que es débil y no puede realizarlo, pero lo podrá realizar cuando esté el espíritu. Por eso encontraríamos esta definición que después también hasta el mismo Santo Tomás de Aquino la va a utilizar, que será de que él es la nueva ley, o lo que ocupa el lugar de la ley, será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la ley nueva. ¿Por qué? Porque es una norma que llevamos en el interior. Es una norma que no solamente nos indica dónde está el bien, sino que nos impulsa a hacerlo. Eso es interesante tenerlo en cuenta, que está en la espiritualidad, porque si uno trabaja según la ley, será lo que Pablo dice, que eso da ocasión para la arrogancia, para que uno se jacte, haga alarde, como el fariseo de la parábola de Lucas: yo hago tales cosas, yo ayuno, yo cumplo tales mandamientos, yo pago los impuestos, entonces todo redunda en mi gloria porque yo hago tales cosas. El cumplimiento de la ley deja abierto el espacio para la arrogancia, para la jactancia. En cambio, en el Espíritu Santo no suceden las cosas así, sino que son de otra manera, porque todo es obra del mismo Espíritu. Uno se siente beneficiado con estas obras, que las realiza el Espíritu desde el interior, en lugar de ser simplemente una ley escrita sobre tablas de piedra que nos dicen qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Aquí tenemos una norma dada desde el interior que nos hace gustar lo que es bueno, nos hace rechazar lo que es malo, nos hace realizarlo, nos da la fuerza, nos capacita, como se ve en el ejemplo de los santos que han hecho y que hacen estas cosas, como en la entrega, hasta entregar la propia vida para beneficio de los demás, haciendo obras de caridad o atendiendo al prójimo de tal o cual manera, o aún los mismos mártires que entregaban su vida y, como se narra en las historias de los mártires, iban al encuentro de las fieras cantando. ¿Por qué? Porque se sentían que en ese momento se iban a encontrar definitivamente con Cristo. De esto sale entonces algo que es muy querido por San Pablo, que es el de la libertad. El ser humano que sigue la experiencia de Pablo y que se instruye en esa escuela de la espiritualidad paulina, se siente y es un personaje libre. Y miren que Pablo no se horroriza de esto. Mucha gente al oírlo así como lo estoy diciendo por ahí dirá que no es así. Pablo en distintos momentos dice: ya no estamos más bajo la ley. Capítulo 6 de la carta a los romanos. Ya no estamos más bajo la ley. La ley ya dejó de existir y de ser una regla y una norma, porque ahora está el Espíritu de Dios. Y por eso se es libre. En la época de Pablo se entendía la libertad de muchas maneras. Era libre en sentido político, como en Grecia, los que no eran esclavos, los que podían usar la libertad, los que no estaban presos, eran los señores, los que regían la sociedad, o estaban los filósofos, así que podrían, los cínicos, que se decían libres porque no obedecían las reglas de conducta ni de convivencia, ni siquiera las de higiene, y por eso se consideraban libres.
hacían todas las cosas, o como los estoicos, que podían decir que eran libres porque no se dejaban llevar por los sentimientos ni por las emociones, sino que permanecían por encima de todo, mirando todo con indiferencia. Pablo utiliza la palabra libertad, que prácticamente las cartas de Pablo son las únicas que hablan de libertad en el Nuevo Testamento. Con respecto a la ley, no estamos bajo la ley, pero no porque estamos como los cínicos, sino ahora nos dejamos llevar por el Espíritu, con esta unión con Cristo que se hace de esa manera tan fuerte, que Él la va a decir de muchas maneras. Por eso Él dirá que ya no soy yo el que vive, ahora es Cristo el que vive en mí. Eso lo dice en la carta a los Gálatas. Yo no soy el que vive, ahora vive Cristo en mí. Él lo presenta con esta idea de un injerto, como se hace con las plantas. La planta que con una cierta técnica se introduce dentro del tronco de otra y vive de la vida del otro y da frutos porque está injertado en el otro, así nosotros con Cristo. Y por eso Pablo inventará un montón de verbos que les pone la preposición que sería el equivalente al con de nosotros. Estamos crucificados con Cristo, convivimos con Cristo, somos consepultados con Cristo. Y siempre todos estos verbos para indicar esa simultaneidad de la acción. Ya todo lo que se hace en cada uno de nosotros se está haciendo en Cristo. Por eso él también se horroriza de cuando alguien peca, porque estamos llevando al cuerpo de Cristo a una acción pecaminosa. Por ejemplo, cuando pone allí en la carta a los Corintios el caso del que se une con una prostituta y dirá, ¿cómo puedo yo poner un miembro de Cristo formando un solo cuerpo con una prostituta? Lo ve como un sacrilegio el simple hecho de pecar, porque mi vida ahora está adherida de tal forma real con la de Cristo que ni aún en el momento en que me aparto del pensamiento y de la acción de Cristo, sigo unido con Cristo. Soy una sola cosa con Él y no me puedo separar de Él a no ser que se diera una apostasía total. El caso del pecado. Cuando Pablo habla del pecado, no se refiere a los casos personales, individuales, de cada acción de lo que nosotros llamamos los pecados. Pablo siempre habla del pecado y generalmente en singular, el pecado, porque lo entiende como una fuerza que está actuando en el mundo y que nos inclina hacia el mal, que nos arrastra para que nos separemos de Cristo, para que caigamos en la condición del hombre mortal. Ese pecado que ya entonces estaba en el relato del paraíso bajo la figura de la serpiente, que le arrancó la vida a los que estaban allí, al ser humano, al Adán y a su mujer. Las dos perdieron la vida eterna porque se convirtieron en mortales en ese momento, y esta es la fuerza que actúa en el mundo, lo que otras teologías pondrán bajo la figura del demonio, del diablo. Aquí Pablo no habla ni del demonio ni del diablo, sino en ciertas oportunidades y muy de paso, pero cuando se habla de esta fuerza que actúa en el mundo, más bien la llama el pecado. Una fuerza que entra en el mundo, se pone como un señor, nos esclaviza, nos lleva a la muerte, y ese es el pecado. Y de ese pecado es que quedamos libres por esa unión con Cristo, porque ahora tenemos una fuerza mayor que la del pecado. Si el pecado nos podía esclavizar, ahora estamos unidos con el cuerpo de Cristo y podemos tener a nuestro alcance la fuerza del Espíritu Santo, que es mucho mayor y que nos permite superarlo. De modo que ven que así Pablo muestra que hemos quedado libres de la ley y también estamos libres del pecado.
Él pone un tercer enemigo del que hemos quedado libres, que es la muerte. La muerte que también esclaviza a todo ser humano porque nadie se puede escapar de él y que se impone en cualquier momento, no querido, no deseado. Y sin embargo, Cristo, al unirnos con él, nos da la certeza de la vida eterna, de que aún después de nuestra muerte física seguiremos viviendo y para siempre. Con esa descripción que hace en el capítulo 15 de Corintios. Sepultamos en la tierra este cuerpo mortal, pero Dios crea un ser nuevo con otras características, donde todos nos asemejamos a Cristo. Yo se dirá que Él es el hermano mayor entre muchos hermanos menores que somos todos nosotros y nos pareceremos a Él, porque tendremos las características que Él tiene, seremos glorificados. Y de esa manera nos liberamos también de este enemigo que es la muerte, que ya no tiene ese poder definitivo porque no nos remite nuevamente a la nada, sino que detrás de esa muerte Cristo está dándonos un ser nuevo, el resucitado, que tiene otras características. Si antes tenía la debilidad, ahora tiene la fuerza. Si antes era humillante, ahora tiene la gloria. Y así con todas las contradicciones que se van a ver entre lo que es la vida en este mundo y la vida de los resucitados, semejantes a Cristo resucitado, participando de su cuerpo. Esa condición de ser del cuerpo de Cristo y de tener estas cualidades, él la ve entonces en la celebración de los dos sacramentos de los que él habla. Uno que sería el del bautismo. La palabra bautismo, que es una palabra griega, nosotros cuando hablamos del bautismo, como la única vez que la usamos, la remitimos al acto, al rito, a la ceremonia con la que fuimos bautizados, o que son bautizados tantos cada día. Pero Pablo utiliza la palabra bautismo con el sentido normal de esa palabra en su tiempo. Bautismo significa inmersión, sumergirse, zambullirse, porque es como sumergirse dentro del cuerpo de Cristo, sumergirse dentro de este cuerpo que formamos todos los cristianos. Y por eso para Pablo el bautismo no es el momento de la ceremonia ni del rito, sino que el bautismo es algo que nos acompaña todos los minutos de nuestra existencia, de nuestra vida. Siempre estamos sumergiéndonos en Cristo y por eso las advertencias constantes de que no nos apartemos, que no caigamos de vuelta en la esclavitud, que no volvamos a ser esclavos del pecado, ni de la muerte, ni de la ley. Constantemente estamos acompañados de este bautismo que nos mete dentro de Cristo y que nos da entonces toda la participación en el ser de Cristo. Pablo no habla solamente del bautismo cuando se quita el primer pecado o la condición de Adán, sino que el bautismo es cuando más bien nos hace participar de la vida del cristiano, de la vida de Cristo. Eso es el bautismo. Y en la Eucaristía también. Generalmente entre nosotros cuando se habla de la Eucaristía se pone el acento en la presencia real de Cristo. Pablo no la niega, ni la disminuye, por supuesto, la tiene bien claro a esto, que en la Eucaristía recibimos a Cristo y lo tenemos a Cristo presente en nosotros, pero él pone el acento en otra parte. Es interesante ahí en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, 1:17, cuando dice: todos formamos un solo cuerpo porque comemos el mismo pan. La fuerza de la Eucaristía es unirnos más y realizar más en este mundo esa presencia de Cristo que nos hace una sola cosa, un solo cuerpo con Él. Para Pablo la Eucaristía no es para aislarnos, como a veces sucede en algunos cristianos que cuando reciben la comunión se aíslan, se apartan, ignoran a todos los que están alrededor,
sino que para Pablo la Eucaristía es precisamente la que nos hace mirar a todos los que están alrededor para decir somos el mismo cuerpo. Para hacer una comparación diríamos, en la celebración de la Eucaristía hoy mostramos la hostia y decimos este es el cuerpo de Cristo, el comulgante dice amén y entonces se le da la comunión, porque admite la presencia real, es el cuerpo de Cristo. Pablo hace exactamente lo mismo, pero con la palabra cuerpo tiene otra mirada, el cuerpo que somos todos formamos un solo cuerpo. No mira tanto el cuerpo de Cristo en la hostia, sino el cuerpo de Cristo que somos la comunidad. Diríamos, nosotros señalamos la hostia y decimos este es el cuerpo de Cristo. Pablo señala a la comunidad que está ahí reunida y dice este es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nos formamos, nos hacemos un solo cuerpo? Porque comemos ese mismo pan. Y ese pan que es Cristo. Él nos une con esto. Y cada día cuando vamos recibiendo la comunión nos va uniendo más con ese cuerpo y vamos recibiendo más las características de ese cuerpo glorificado hasta que después de nuestra muerte ya se expande y podemos contemplar también nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo resucitado semejante al cuerpo de Cristo. Y esto cuando se habla de ese momento final, Pablo tiene también esa otra mirada de que toda la creación va a ser renovada, no solamente los cristianos. En la escatología, en el final de los tiempos, cuando se realice y se vea este Cristo glorificado, que será el Cristo con todos los miembros de su cuerpo, que somos los cristianos, con las mismas características, no solamente se manifestará el cuerpo de Cristo, sino toda la creación será renovada. La veremos de una manera diferente, como que ahora la creación está sometida a la corrupción, como todas las cosas, se deshacen, se envejecen, se van poniendo con características negativas, como todas las cosas viejas. Sin embargo, todo esto adquirirá una nueva figura que no la podremos imaginar cómo tendrá que ser esta creación ya renovada. Y habría que decir de la espiritualidad de Pablo algo también sobre la oración. San Pablo, cuando habla de la oración, nos dice que nosotros padecemos junto con Cristo, porque todos los padecimientos que tiene un cristiano, aun los dolores físicos, todo es participación en la pasión de Cristo. Ya fíjense que por esa realidad del cuerpo yo no sufro solo, sino que estoy sufriendo en el cuerpo de Cristo y por eso mismo mis sufrimientos tienen otro valor delante de Dios porque son los sufrimientos de Cristo. En uno de los discípulos de Pablo, allí en la carta a los Colosenses, se va diciendo que con los padecimientos que tiene el pastor en la iglesia, con eso completa en su cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo. No porque Cristo le quedó algo por padecer, sino porque en el cuerpo de Cristo siempre hay algo que agregar mientras va pasando el tiempo. Y todos los padecimientos del pastor en la iglesia van completando eso lo que le falta a la pasión de Cristo en bien del cuerpo que es la iglesia. Así como Cristo redimió a la iglesia en la cruz, le falta ahora lo que tiene que aportar cada uno de los pastores a esa pasión, lo que le falta a la pasión de Cristo en bien de toda la iglesia. Pero en nuestra oración tenemos que pedir justamente la realización de lo final, de la escatología, de esa glorificación final. Y Pablo nos dirá, no sabemos cómo hay que pedirlo, porque ni siquiera sabemos cómo es ni cómo va a ser. Y por eso obtiene esa frase sorprendente allí en el capítulo 8 de Romanos, donde dice que el Espíritu viene a ocupar el lugar de nuestra debilidad y Él es el que pide al Padre con gemidos inexplicables, inenarrables. Y el Espíritu entonces pide de una manera correcta y Dios
escucha ese pedido del Espíritu. La oración cristiana deja el lugar a que el Espíritu rece en cada uno. El Espíritu es el que reza, el Espíritu es el que nos hace exclamar Abba, es decir, Padre. En el Evangelio ya aparece que es la forma en que Jesús llamaba al Padre, con esta palabra aramea, que sería la palabra Padre, pero no en la forma solemne, sino la palabra Padre, como se dice dentro de las paredes de una casa, en la intimidad familiar, como nosotros diríamos papá o papito. Y esa es la oración cristiana, la que Jesús enseñó a los discípulos. Cuando ustedes oren, digan Padre, como nos dice Lucas. Esa la actitud con la que hay que ponerse delante de Dios. No porque Dios tenga un sexo, que sea varón o sea mujer. Dios no es ni varón ni mujer porque es otra cosa, es Dios. Pero con respecto a los seres humanos, una de las imágenes predilectas es la del Padre, como también en otros momentos se ponen otras imágenes, incluso la de la Madre. Dios se manifiesta de muchas maneras, pero ha quedado allí en la oración como que es esa forma. El Espíritu es el que nos permite tener esa confianza con Dios para poder llamarlo Padre con esa forma, en esa forma familiar, en esa forma de el Hijo en los brazos del Padre y que puede hablarle con toda confianza. Estas serían algunas de las líneas de la espiritualidad paulina que yo esta noche quería señalarles. Me dijo Leandro que les deje unos minutos para hacer las preguntas. No sé si él tiene algunas para transmitirme o si le quiere dejar el tiempo ahora. Muchas gracias, Luis. Sí, muchas gracias. Ya tenemos una pregunta de Federico Focci. Dice, ¿podría ofrecernos algunas palabras acerca de una espiritualidad paulina en clave escatológica? Pienso en la inminencia de la venida del Señor. Perdón, no te entiendo nada. De vuelta, perdón que se me corrió el mensaje. Decía, ¿podría ofrecernos algunas palabras acerca de una espiritualidad paulina en clave escatológica? Pienso en la inminencia de la venida del Señor, el tema de la renovación. Entran mensajes y se me va ahí. Perdón. En clave escatológica, pienso en la inminencia de la venida del Señor, el tema de la proximidad cronológica versus la proximidad teológica, como en el contexto de inminencia de las muertes individuales y de incertidumbre actual. ¿Puede ofrecer una palabra desde una espiritualidad paulina? Y sí, naturalmente, ya lo último que estaba diciendo, de esa renovación de toda la creación, y que será el momento en que se manifestará el Cristo glorioso con todo su cuerpo glorioso también, cuando podamos estar todos resucitados y glorificados. Pablo no utiliza allí en algunos momentos aparece algo de eso en ese sentido mitológico, como presentamos a veces una segunda venida del Señor, pero para Pablo esa venida del Señor es la manifestación gloriosa de Cristo en todo su cuerpo, que Pablo dirá que no lo sabemos, como lo dice también en el Evangelio, cuando sea, aunque Pablo, lo que se ve por sus cartas y repite varias veces, como que él personalmente pensaba que iba a ser en una fecha próxima, como cuando dice que cuando venga el Señor, nosotros los que vivamos, o como dice en la carta a los Corintios, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, o como en la carta a los Filipenses, cuando dice el Señor está cerca. Él pensaba personalmente que ese tiempo tendría que ser inminente, que él iba a ser testigo y que ni siquiera iba a morir antes de que llegara ese momento. Por eso habla de que no vamos a morir, pero seremos transformados. A Pablo le tocó ser transformado antes
de que llegue el Señor. Pero siempre está muy claro también en las cartas de Pablo que no se sabe cuándo será el Señor, y en el Evangelio eso lo tiene claro, de que es un secreto que está en el corazón del Padre y que no lo ha revelado a nadie. Incluso el Evangelio dice que si alguno dice que la fecha está próxima, no hay que seguirlo porque seguro está equivocado. El único que lo sabe es Dios, nadie. Así que en estos predicadores que a veces veo acá en la Plaza 11 que anuncian la venida inminente, les puedo decir a todos que están equivocados y que no pierdan tiempo escuchándolos, porque nadie sabe cuándo va a ser esa manifestación gloriosa del Señor, en qué tiempo. No sé si eso le ha respondido a este amigo que preguntaba, no me acuerdo quién o cómo lo llamaste. Federico, cualquier cosa, Federico, nos repreguntás. Bueno, después le podés dar mi mail para que me escriba en todo caso. Bueno, muy bien. Otra pregunta de Carolina. Dice, muchas gracias por su sabiduría compartida. Según su descripción de la espiritualidad paulina, ¿qué desafíos, qué cambios, qué renovación cree que debería ser nuestra iglesia hoy? Bien, la iglesia, ya lo vemos, el Papa Francisco está mucho en eso, y justamente en estos días está hablando de la carta a los Gálatas. Está hablando, hoy se dedicó a hablar sobre la libertad de la ley, precisamente, que la santidad no consiste en cumplir los mandamientos, sino en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Lo que tomó de la carta a los Gálatas fue el tema de la homilía de esta mañana. El Papa Pablo está en eso, y esos son los cambios, porque lamentablemente en nuestra iglesia, a veces por una cierta comodidad o vaya a saber por qué, para formar una comunidad se ha puesto una cantidad de normas, como en los seminarios se pone una cantidad de normas para formar a los seminaristas, cuando en realidad Pablo dirá que no son las normas, sino que es más difícil formar a una persona en el amor a Dios y en el amor a Cristo, en este caso, hasta llegar a formar una sola cosa con Él y poder decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y en ese caso, cuando Pablo dice que Cristo vive en mí, pone allí una posición y dice, el Cristo que me amó y se entregó por mí. Justamente lo que tiene que ser característica de todos los cristianos y de toda la iglesia es el amor al prójimo y el amor a Dios, como en el Evangelio que se dice que esos dos mandamientos no forman más que uno solo, según la forma de la exégesis judía, unir los dos mandamientos en uno, para que no puede existir el amor a Dios sin que al mismo tiempo no esté el amor al prójimo. ¿Y hasta qué medida? Hasta entregarse por mí. Como Pablo lo subraya, ni siquiera se entregó por mí siendo santo, se entregó por mí cuando éramos pecadores. Hasta ese punto, y lo tienen acá en el capítulo 5 de Romanos, hasta dónde llega. La iglesia tiene que luchar para desvestirse de todas estas formas que han llevado a cierto egoísmo o a cierto legalismo, para entrar en esto que el Papa ha dicho allí, donde está la iglesia se tiene que hacer evidente la misericordia. Eso es un texto que puso el Papa en la bula cuando llamó al año de la misericordia. El vestido de los cristianos tiene que ser el vestido de la misericordia, tomando un texto precisamente de la carta a los Colosenses, revístanse de entrañas de misericordia. El vestido es lo que mostramos a los demás, lo que nos distingue de los demás, cómo vamos vestidos. Y aquí el autor de la carta a los Colosenses, siguiendo a Pablo, va a decir, revístanse de misericordia, como que todo el mundo al vernos tiene que vernos así. Y eso sería la línea que hay que poner en primer lugar, cómo tenemos que dejar de lado el legalismo, cómo tenemos que dejar de lado el individualismo, cómo tenemos que comprometernos más en el amor al prójimo para que todos vean en nosotros el amor al prójimo, la misericordia con el prójimo. Eso no sé si le responde a esta interrogante.
Bueno, cualquier cosa, repregunta. Otra pregunta de Lucrecia, dice, ante la esclavitud actual de la muerte física por la pandemia y dada la fragilidad espiritual, pero también la sed de Dios, ¿cómo bajar este mensaje hoy a creyentes y no creyentes? Bien, el caso de los creyentes, primero hay que llevarlos a Cristo, y cuando estamos en Cristo tenemos que mirar en primer lugar cómo nos solidarizamos con los que sufren, haciendo atención de los que sufren, no propagando ni dando ocasión para que se propague la peste. Eso por un lugar. Y después también, cuando si el Señor considera que uno debe morir en estos casos, no morir como dirá la carta a los tesalonicenses, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tenemos que afrontar la muerte con el dolor que implica la muerte, porque siempre es dolorosa, pero sabiendo que del otro lado nos espera la resurrección, que es lo que Cristo nos ha prometido y ya sabemos que la ha concedido, como festejaremos ahora el próximo domingo en la fiesta de la Asunción. En María ya se ha realizado lo que seremos todos, como dice el concilio. Cuando celebramos a la Virgen María, la Iglesia celebra lo que espera ser. Así dice el concilio cuando habla de las fiestas de la Virgen. Cuando celebramos a María ahora en la Asunción, mirar hacia la escatología, ¿qué esperamos ser? Ser glorificados con Cristo, resucitar con Cristo, ser coronados con Cristo. Todo lo que la Iglesia será ya se ha realizado en María, y esto podría ser un camino para mirarlo en este caso. Pablo nunca habla de la Virgen María ni habla de la devoción a la Virgen María, porque centraliza todo de una manera muy radical en Cristo y nunca nada más que Cristo. Él es de Cristo y nada más. No permite otra cosa, pero en ciertas cosas tenemos que extender esta devoción a Cristo, viendo también los ejemplos realizados en los santos y concretamente de una manera especial en la Virgen María. Otra pregunta de Omar. Gracias, Padre Luis. Pablo dice que sufre en su carne lo que falta al sacrificio de Cristo. ¿Es que hay una teología que nos diría que los sufrimientos de las personas que participan del cuerpo de Cristo se unen a esta redención para bien de su iglesia? La pregunta es, si solo el sufrimiento redime, si solo el dolor redime, ¿no hay otras vivencias del ser humano que puedan unirse a la obra salvífica de Cristo? Sí, por supuesto, porque eso que él cita allí no lo dice Pablo, es de la carta a los Colosenses, es un discípulo, pero Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Sufrimos con Cristo. Ahí él utiliza uno de esos verbos que inventó él con la palabra con sufrimos con Cristo, para mostrar que nuestros sufrimientos son así. Pero también el Señor ha mostrado otro, el amor, la misericordia que ejercemos con el prójimo. Todo eso es redentor. Porque en cada una de estas cosas, cuando sentimos el amor del prójimo, que nos extiende la mano, que nos pone la mano en el hombro, nos acaricia, estamos sintiendo ya la redención de Cristo. Nos está tratando ya como seres redimidos, nos está redimiendo. No solamente eso, yo puse el acento allí porque estaba hablando del sufrimiento, pero también cuando hablé de que el Cristo que tenemos que vivir es el Cristo que nos amó hasta entregarse por nosotros, y ahí está todo. La redención es todo lo que hizo el amor de Cristo por nosotros, no solamente la muerte, sino la vida. Por eso el Evangelio cubre también la vida de Cristo, no solamente la muerte y la resurrección. No sé si esto le responde. Sí, y esta pregunta que sigue está relacionada con esa última frase que decís. ¿Qué vinculación podemos encontrar entre Cristo resucitado glorioso y el Jesús de Nazaret, peregrino y humanísimo, tan detallado en las tradiciones de los evangelios sinópticos?
Sí, para Pablo concentró todo en la muerte y la resurrección y nunca habla de la vida pública de Jesús y mucho menos de la infancia del Señor ni de su nacimiento. Por eso ni siquiera la menciona a la Virgen María. Él solamente mira al Cristo muerto y resucitado y elabora toda su teología desde aquí. La única excepción que se podría poner es cuando en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, narra las palabras de la Eucaristía, que sería lo único fuera de la muerte y la resurrección del Señor en los textos de Pablo. Pero para Pablo lo único importante es el Cristo muerto y resucitado. Y en el Cristo muerto y resucitado concentra allí en esa palabra que eso fue por amor. Y el amor de Cristo es el que mueve varios momentos de sus cartas. Todo lo funda en ese amor de Cristo hacia nosotros, que es un amor hasta la muerte, y aún siendo nosotros pecadores, que nos ama hasta ese extremo. No nos abandona en el momento en que pecamos, sino que justamente es cuando se vuelve hacia nosotros, cosa que después uno encontrará detallado en los evangelios. Pero para Pablo lo ha concentrado todo en este momento. Recuerden que Bueno, Pablo no tuvo experiencia de la vida de Cristo. La única experiencia la tuvo en la iglesia de Antioquía, donde ya se hablaba solamente del resucitado. La iglesia de Jerusalén será más bien la que hable del Cristo en su etapa terrenal, o la iglesia de Galilea, que serían los tres momentos, los evangelios sinópticos en Jerusalén, en Galilea, aquello que fue previo a los evangelios, que es lo que los especialistas llaman Q, la fuente Q, que sería la experiencia de Cristo de Galilea, que no menciona para nada ni la muerte ni la resurrección del Señor, solamente el Cristo Maestro. En Jerusalén más bien se centra todos los relatos de la pasión y en la comunidad de Antioquía se concentra todo en la resurrección. Ha sido trabajo después de la iglesia de unir todos los textos en lo que se llama el canon de las escrituras, juntando los tres momentos. Pero para Pablo, más bien la muerte y la resurrección. muy bien. Tengo un montón de preguntas, pero díganme hasta cuándo seguimos. Te leo otra mientras. De Bernardo pregunta si te parece que falta mucho actualmente para desarrollar en nuestras comunidades una espiritualidad más cristocéntrica, donde Cristo sea el centro de la creación y de la redención, tal como en el himno de Colosenses del capítulo 1. Sí, naturalmente, pero habría que ver cada comunidad en particular, hasta dónde está cada grupo. Si uno pasa ya simplemente por las parroquias de Buenos Aires, uno ve que en algunas son más legalistas, en otros son más individualistas y en otros son más evangélicos, más abiertos a la lectura de la Escritura, a las lecturas de las cartas de Pablo, y entonces habría que poner un tiempo para cada uno. No se puede poner algo común para todos. La siguiente. Hermosa y clara exposición. Walter desde Ushuaia. Opa, dice, hermosa y clara exposición. ¿Cómo lo envidiamos? Lo único que hace frío, seguro, en Ushuaia ahora. Sí, sí, yo estuve en enero y se me sucedió que siendo el 5 de enero se me endureció la cara por el frío. No podía hablar. Tuve la cara dura ese día. Pregunta Walter, ¿qué significa la espina clavada en la carne a la que hace referencia Pablo? Y si se puede actualizar esa espina en la vida de cada uno de los creyentes. Miren, sobre eso se ha escrito que hay montones de libros y de páginas sobre eso, pero si Pablo no lo quiso decir, es inútil que trataremos de buscar por detrás qué es. Es algo que él no quiso decir. Era algo que se oponía al desarrollo de su vida cristiana, pero justamente lo pone como ejemplo. Él encontró en su vida algo que se opuso, que podría ser un pecado, un hábito, una situación de su vida. Hasta algunos dicen que era una mujer charlatana. Vaya a saber qué era lo que le pasaba a Pablo, que
eso le impedía caminar, y sin embargo él lo pone para decir que sin embargo le pidió la gracia a Dios que le quite esa espina, y Dios le dijo, Cristo le dijo, te basta mi gracia. Aún así, es decir, cualquier cosa que encontremos en nuestra vida que se opone, que no nos deja caminar bien para llegar a ser lo que Pablo quiere de cada cristiano, para eso está la respuesta de Cristo, está la gracia de Cristo, y eso es suficiente. Bueno, una que más o menos creo que ya la respondiste, pero quizás por si quedó alguna duda, pregunta Alexis desde Tucumán. ¿De dónde? ¿Hay alguna explicación de por qué Pablo no hace ninguna referencia a María, como lo hacen los evangelistas, ya que Pablo tuvo contacto con ellos? Bien, pero vaya a saber cuándo murió la Virgen María, no lo sabemos, pero Pablo se ocupó y centró todo en Cristo y no quiso poner a nadie al lado, ni debajo, ni junto con Cristo, que es el único. Todo así. Y la Virgen María va a ocupar lugar recién en los evangelios de la infancia, que son lo último que se escribió, que solamente los tienen los dos últimos evangelios, Mateo y Lucas. El evangelio de Marcos la menciona alguna vez a la Virgen María cuando dice que Jesús es el hijo de María, y la única vez, nada más, no se ocupa de ella. Y sin embargo aparece mucho más en el evangelio de Mateo, y sobre todo el de Lucas es el que más va a desarrollar la imagen, y después naturalmente en el evangelio de Juan, donde María aparece como figura de la iglesia. Es la madre de los discípulos de Cristo, es la iglesia la que ocupa el lugar de Cristo cuando Cristo se va. Pero por ese motivo no entró allí. Y entra como madre, pero madre de los discípulos. Que en eso es importante darle fuerza a ese título, que ella entra como madre. Y a veces toda la espiritualidad del siglo XIX, sobre todo, que difundió estas imágenes de la Virgen María sin el niño Jesús o sin estar al pie de la cruz, que convirtieron a María en una especie de divinidad, como si fuera una que hacía competencia con Cristo. La imagen de María tradicional siempre fue con el niño Jesús en brazos o al pie de la cruz. Siempre con referencia a Cristo. Bueno, te resumo dos preguntas y si quieren ya podemos cerrar este Zoom. Una pregunta, Walter, también, ¿algún comentario de la armadura de Dios, del capítulo 6 de la carta a los Efesios? Y después pregunta Fernando por Filipenses 3:4. Si podés comentar un poquito. Fernando, mientras escribí la cita, así la recordás. Así no lo hacemos a Luis buscar en la Biblia ahora. Y entonces, si querés, Luis, algo que lo de la quieras carta a los decir. Efesios es evidente que es una carta bien de los discípulos, que ni siquiera se sabe a quién está dirigida, y a una comunidad que por lo visto no conoce a Pablo, y ya utiliza una forma muy común de la literatura de esa época, de poner la armadura, pero sin buscar una alegoría de que por qué la espada, por qué el yelmo, por qué esto, sino que es todo como que la palabra de Cristo es la que nos fortifica, nos fortalece, impide allí que caigamos bajo las garras del pecado que está rondando alrededor de nosotros. Esa figura, no querer darle la figura de una alegoría, sino más bien un intento de hacer algo que nos recubre a todos, como en los Salmos, que se pone que el Señor está a la derecha, porque a la izquierda se llevaba el escudo, y a la derecha teníamos la lanza, y era el lugar más vulnerable. Entonces el Señor está a tu derecha para que allí a cumplir las funciones de escudo. Ven que son esas cosas que
Habría que ver en cada caso, pero el yelmo es simplemente lo que cubre mi cabeza, el escudo cubre todo mi cuerpo, o las calzaduras son lo que me cubren los pies y todas estas cosas así, para cubrir todo el cuerpo. Que decía, quedaba la carta de Filipenses preguntaba por capítulo 4:4, estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Pide que hagas, si tenés algún comentario sobre esa alegría de la que habla Pablo. Sí, él pone la alegría en el capítulo 5 de Gálatas como una de las muestras de la presencia del Espíritu, cuando él habla de cuál es el fruto del Espíritu en nosotros. Justamente las buenas obras para Pablo no son obras, nunca pone él que sean obras, porque las obras para él son las de la ley. Entonces, aquello que el Espíritu produce en nosotros, el fruto del Espíritu, una de las primeras es la alegría, característica de la comunidad cristiana, un tema que desarrolla bastante Lucas, que siempre que están reunida la gente en torno a Cristo o está reunida la comunidad, una de las características es la alegría, como que ya adelanta algo de la escatología, tiene algo que ver con lo escatológico, con lo final, que será la alegría definitiva. La alegría que es tan efímera en este mundo y que la ponen allí como una característica constante de la comunidad cristiana. Eso es lo que pondría ahora así rápidamente para no postergarlo mucho porque ya se está haciendo la hora. ¿Había alguna más, decías? No, si querés podemos cerrar aquí. Termino con este último mensaje que me resume también porque hubo muchos mensajes de agradecimiento. María dice aquí, y ahora siguen entrando y me corrió, aquí. Padre Luis, una belleza todo lo que explicaste, muy agradecida y feliz de escuchar tus enseñanzas. Doy gracias a Dios por tu presencia y el don compartido. Bendiciones. Bueno, gracias. Igualmente se retribuyen. Bueno, muy bien, Padre, sí. En nombre de la Asociación Bíblica Argentina, pero también de la diplomatura, del Departamento de Animación Bíblica, de tantos grupos, movimientos, gente que amamos la palabra, nos sumamos a tantos agradecimientos que hay ahí en el chat, pero bueno, siempre es un gusto y un placer escucharlo, así que nuevamente muchísimas gracias, porque además su generosidad, como siempre, nos llena de alegría, diría el texto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Padre. Bueno, he hecho una pregunta. Esto queda porque varios me preguntaron si quedaría grabado porque hoy por H o por B no podían verlo. Sí, va a estar grabado en el YouTube de la Asociación Bíblica Argentina, de ABA. Ahí va a estar. Los invitamos a entrar en la página de la asociación y ahí lo van a escuchar entero, incluidas las preguntas. Exacto, sí. Y si ahora recogemos si hay alguna pregunta, o si no, vos, Luis, que ofreciste que te escriban por mail, te pueden cualquier cosa escribir y... Ponelo por ahí para que lo vean todos y si alguno lo quiere copiar. Exacto, ahora yo subo en el chat el mail de Luis y el que quiera le puede escribir y tratará de contestar. Sí. Muy bien, muchas gracias a todos. Que el Señor los bendiga a todos y que les mantenga y les aumente el deseo de seguir profundizando la palabra de Dios y que la espiritualidad paulina crezca y florezca en todos los que me están escuchando. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Luis. Un cariño. Muchas gracias. Un abrazo, Luis, querido. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Padre. Como siempre, excelente. Gracias, Padre. A todos. Bueno, ahí acabo gracias de a los organizadores. Ahí acabo de pasar el correo del Padre Luis para que le escriban. Pobre, no lo vuelvan loco, ¿no? No lo vuelvan loco, ¿no? Creo que no está lo mal. vuelvan loco. Muchísimas gracias a todos. Me parece que el mail no está bien. Dice que está mal el mail, Vero. Fíjate que dice que está mal el mail. Hay algo que está mal.
A ver si A me ver, lo muestran Leandro. porque yo miré así rápidamente y me pareció que... LR, Luis, L- LR, Luis, hrivas@gmail.com. Ah, sí, exactamente, ese es. Está bien. Muy bien, buenas noches a Gracias, todos. Padre Gracias, Luis. padre. Gracias. Gracias, Padre Luis.